Bueno, muy buenas tardes, apreciados amigos. Estamos hoy presentando una nueva conferencia sobre algunos de los aspectos más importantes del ejemplar desempeño de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, con el número 78, encuentro virtual, tenemos el tema de la memoria histórica de Colombia que va a presentar nuestro coronel de la Reserva, Manuel Moreno Riveros, a quien todos lo llamamos Mamorí. De manera que tendremos el gusto de escucharlo. Él es teniente coronel del Ejército en Retiro, nacido en San Bernardo, Cundinamarca, hijo de un gran poeta y maestro que se llamó don Cecilio Moreno. En 1933, siendo mayor, designado por el comandante de la fuerza para iniciar a escribir la historia del ejército. Fue comandante del batallón Ayacucho, en Manizales, y del Boyacá, en Pasto. Se retiró de la institución en 1976. Ha tenido múltiples condecoraciones, 28. En la vida civil fue gerente del Hotel del Parque, 3 estrellas, y en 1988 fundador de la familia Diciembres Artísticos de Amistad, y fue condecorado por el ministro Sea Hernández por los servicios a Bogotá. Es autor de 3 oraciones militares, cosa muy curiosa, que se rezan en los cuarteles: a los comandos, a la División y Córdoba, y a la Asociación Internacional de Lanceros. Fundador de revistas militares. Comandante de Interlanza del 2009 al 2015. En el año 2021, socio honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia y secretario de la sociedad actualmente. En la actualidad continúa escribiendo un libro de su autoría que se llama Un soldado y una vida por Colombia, que deberá ser publicado en el primer semestre del año presente. De verdad que con el mayor agrado le damos la palabra a mi coronel Manuel Moreno Riveros sobre el tema memoria histórica de Colombia. Adelante, Manuel. Gracias, mi coronel, por su memoria que me hace como un soldado de la patria. Señor coronel Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, y el vicepresidente, mi general Salcedo Lora. Mi saludo de gratitud a usted, mi coronel Santamaría, por el compromiso que ha desarrollado y desarrolla en este grupo de ilustres y célebres historiadores, a quienes deseo larga vida, para tener la satisfacción de volvernos a encontrar con abrazos de admiración, bienestar, salud y paz nacional. Soy el teniente coronel del Ejército Manuel Moreno Riveros, secretario de la Sociedad Bolivariana, y una intervención quirúrgica me tuvo alejado de esta agrupación que añoro y quiero tanto. Y además, porque es un honor estar al lado del ilustre señor doctor Miguel Santamaría, don Miguel Santamaría Dávila. Mi charla es corta.
y se aparta un tanto de las conferencias que usualmente se muestran por estas redes sociales. Pero como ciudadano de mi país, me siento comprometido y muy afligido por la situación política y de inseguridad rural y urbana en que se navega. Jamás conocida desde que Cristóbal Colón pisó el continente americano hace 520 años, queriendo hablar por todos los rincones nacionales para mostrar la pena y dolor que mis penas y sentimientos exhiben, evocando precisamente a nuestro libertador, Simón Bolívar, quien es de la población de Tame, Arauca, el 12 de junio de 1819, con cientos de bravos llaneros, inició su viacrucis por el páramo de Pisba, luchando contra el tiempo, pobreza, frío, lluvia y ríos salidos de su cauce, con un enemigo fortalecido para pelear por la independencia de los españoles. Y en julio 25 y 7 de agosto en el puente de Boyacá, darnos la libertad y llegar a Santa Fe de Bogotá el 10 de agosto, siendo recibido como el gran mariscal de la libertad granadina. Esta charla hace 12 días la realicé con otra agrupación y medios de comunicación, siendo desde luego historia real, porque está en peligro la libertad, creyendo necesario exponerla con ustedes y escuchar opiniones que tienen inquietos a los colombianos. Lo que voy a relatar es algo singular y que le sucede al país, precisamente para hacer memoria a nuestro libertador y el legado independentista que nos heredó, a quien América recuerda con crecida fascinación, como en Europa, a Napoleón Bonaparte. La historia es la expresión del pasado y presente, con el aviso de lo que puede llegar, Y basado en este tema quijotesco, Colombia desde hace años está en crisis profunda por los problemas internos, sociales, económicos, corrupción, narcotráfico, terrorismo e inseguridad. Vocablos mayúsculos y muy conocidos, pero que es necesario traer a cuento, más la pandemia del COVID, enfermedad que entristeció, encerró y empobreció al mundo. Aprovechando el socialismo del siglo XXI, este doloroso desequilibrio para en gavilla atacar al gobierno del presidente Iván Duque, quien como colombiano integral ha formulado proyectos de ley en todos los renglones de las necesidades sociales, enfrentando numerosas dificultades que no engendró y menos bautizó, cumpliendo el compromiso de servir, sin poder hacerlo mejor, por falta de recursos que en sartén roto dejó el expresidente Juan Manuel Santos, que ha generado pobreza e insurrección general, siendo injusto tanta crítica con sátiras irrespetuosas y groseras de la oposición al primer mandatario de la nación, sin dar soluciones, desprestigiando al país en y fuera de fronteras, porque nada es bueno para ellos, incitando a la juventud y pueblo a salir a las calles encapuchados con piedras y bombas molotov, haciendo vandalismo, conducta de malos colombianos que niegan la ley de la libertad y el orden. Actitud que retrata el desconocimiento de la historia nacional, iniciada con la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, la muerte de Gaitán en 1948, la creación de las FARC en 1964, seguida del ELN, con muertes y asaltos. Luego la coca, su producción y exportación, creando terror y pánico, especialmente desde 1980, convirtiéndose en el Ministerio de Hacienda de los grupos armados que actualmente recorren con violencia los caminos del país, sembrando odio cruel y venenoso, odio cruel y venenoso contra la democracia
instituciones y gobernantes en la búsqueda de curules para el Congreso, con aspiraciones a la Casa de Nariño, que hay que atajar y no permitir tan espeluznante y macabra idea del socialismo que con discursos falsos y populistas engañan a la clase popular, aprovechando algunos elementos en cargos públicos, entregar beneficios y dinero del pueblo, que son del pueblo, como si fueran favores personales para conseguir fanáticos y explotarlos políticamente. Qué fácil es criticar y gastar palabras desproporcionadas detrás de un micrófono, en un escritorio estéril o en una poltrona cómoda del Congreso para desplumar, maltratar y vilipendiar a los entes del Estado que cumplen con un presupuesto diseñado, debatido y aprobado, estando los opositores en alerta permanente, exigiendo arbitrariedades caprichosas que no son oportunas y menos razonables, porque cada ministerio tiene funciones y responsabilidades para cumplir con la sociedad y el pueblo, lo que indica que hay personajes de la rama pública que en vez de construir, destruyen, diciéndole a los colombianos, a los contradictores y a los contradictores, que dejen de gobernar. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Las protestas vistas y realizadas hace unos cuantos meses en las calles y avenidas de la nación, se notó con claridad que no existe piedad por la propiedad privada y menos por la vida de ningún colombiano, como tampoco por la historia, cuando el 7 de mayo del año 2021 demolieron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta de la Universidad del Rosario en Bogotá. En Cali, la del fundador Sebastián de Belalcázar. La estatua de Antonio Nariño en Pasto. Quemaron la cabeza de Simón Bolívar en la plaza principal de Bogotá. Y en el Parque Los Héroes, los subversivos subieron y amarraron cables para derrumbar a Simón Bolívar a caballo. Y posteriormente 25 esculturas más. A sabiendas que son testimonios, que son símbolos y patrimonio cultural, que recuerdan épocas pretéritas que no se pueden borrar y menos suprimir, y que el vandalaje no ha aprendido a valorar los mártires protagonistas de la independencia. Actos que comenzaron en 1781 con los comuneros en el Socorro, Charalá, Mogotes y Simacota. El 20 de julio de 1810 en Santa Fe, y las batallas del Pantano de Vargas y Puente de Boyacá en 1819. Actos que muestran el modelo y la ignorancia para cometer estos sucesos atroces, como del irrespeto a la historia, que es sagrada para la humanidad, degradando la identidad nacional, término vital y necesario para el crecimiento, desarrollo y buen hombre del país. Si no comprendemos el pasado, por falta de educación y conocimientos, no podemos amar estas bellas tierras cargadas de leyendas genuinas y grandes, entregadas por los libertadores. Asimismo, a la autoridad legítima que protege el orden y bienestar social, siendo los policías y soldados agredidos, secuestrados, quemados, violados, asesinados a machete y a traición, personas que provienen de pueblo, de donde somos todos, como también los servidores del ejército, armada, fuerza aérea y policía, con el enojo y rabia que produce al saber que hay patrocinio político de izquierda para aumentar actos violentos, salidos de todo principio humano y justo, dando como resultado montón de cajones de madera en los cementerios, con madres, esposas e hijos despidiendo a sus seres queridos, a quienes debemos gratitud y reverencia, héroes de la patria. Señores y señoras que me prestan sus oídos y los que no, sabemos del peligro inminente en que se encuentra la nación y la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué país y futuro le vamos a heredar a nuestros hijos y nuevas generaciones si seguimos quietos y mudos,
Si seguimos quietos y mudos sin contestar y exponer nuestras preocupaciones. La palabra es un poder infinito que hay que utilizar para beneficio del pueblo cansado de aguantar y padecer. No hacerlo en este momento es permitir que incendien la sensibilidad ingenua de sus habitantes, como negar la patria y sus ancestros. Infortunadamente, quienes viven en la opulencia y con dinero no hablan ni se sienten, porque pueden irse a tierras lejanas, pero la clase media, el empleado, el obrero y el campesino, ¿qué? Es necesario ser consciente de la situación y consideración con los demás, porque los que quedan tampoco se suben al ring. Es que hay debilidad y falta de compromiso con el destino y futuro del país. Y algo que produce espanto, al escuchar políticos mañosos y zorros en sus procedimientos, cuando comentan que la policía debe ser separada del Ministerio de la Defensa, siendo una malévola idea que causa alarma para arrodillar la democracia y esclavizar la sociedad, porque las intenciones serían o son manejar y utilizar la policía uniformada y armada a órdenes de los alcaldes y hacer con ellos lo que se les venga en gana. Y además, ingresar a este cuerpo es guerrilleros y maleantes para hacer de las poblaciones, veredas y ciudades un vendaval de atropellos y violencia, regresando a épocas escalofriantes del ayer. Qué terrible pensar en estos dos motivos, más tantos otros que producen temblor. Y de ahí la necesidad imperiosa de sacudirnos, y sin miedo a hablar, como puntuales votar en marzo para el Senado y Cámara por los más sobresalientes compatriotas, y en mayo para presidente de la República, sin pensar en liberales y conservadores, solamente en colombianos que respiren patria y defiendan con pasión la libertad y la democracia que está en riesgo, y así evitar tanto daño y abuso como la expropiación y las filas para con bonos pedir mercados en cooperativas, costumbre de las doctrinas comunistas. La corrupción, el clientelismo y la política mal concebida y pronunciada es para engañar, dividir y enfrentar la sociedad, que finaliza en polarización, que se volvió un círculo vicioso, el que mantiene a los organismos del Estado en alerta permanente, sin saber quién tiene la razón y cómo actuar. Ante tanta posición irregular que vive la nación, hay necesidad, señores, de cambiarle el rumbo a nuestro pueblo y tocarle el corazón a la mujer, al joven y todo colombiano, para enderezar conciencias ciudadanas con gladiadores de carácter y líderes firmes y preparados con el fin de prevenir caer en garras del socialismo fingido y tramposo con promesas que no van a desarrollar. Con él sería vivir bajo el látigo de un dictador y sus compinches, después de haber escuchado frases marrulleras y mentirosas para mantener al pueblo subyugado, de rodillas, sin libertad y con hambre, como es la usanza del narcoterrorismo y la oligarquía comunista. Quienes conocen a Colombia y su pasado saben de los peligros existentes. No esperemos que nos llegue el diablo, porque al verlo todos los quejidos sobran y los enemigos de la estabilidad social y nacional, sí, se unen y con filudas y cancerosas espuelas de poder, desbaratar la libertad que se ha construido y que siempre debe imperar en un país de sanos principios como el nuestro. Entonces, no más tinieblas, porque la política de izquierda es encerrar a sus contendores en cárceles o a los cementerios, y quienes han servido con devoción a la sociedad y a la patria, perseguidos, y con mente descorazonada pensar en mermar o arrebatar los derechos sociales y profesionales adquiridos con sacrificio, siendo atrevida tan insólita intención. La paz
La paz, firmada en el Teatro Colón el 24 de noviembre del 2016 entre el gobierno y las FARC, fue una comedia burlona, enredando a toda Colombia, porque hasta el plebiscito, cuando triunfó el no, el expresidente Santos y su camarilla de mamertos y mermelados ignoró al pueblo, que es la voz de Dios. ¿Y cuál paz? Si seguimos copados en plena guerra sucia y criminal, con más bandidos que antes, condición que produce todo calificativo, lejos de la paz nacional. Gobernar en cualquier parte del mundo es dialogar y calmar aguas tumultuosas para que regresen a su territorio normal, con inteligencia, con lucidez, sueños y esperanzas, para hacer acuerdos, resolver conflictos, pero no entregar el Estado a quienes han hecho tanto daño y lo siguen haciendo con consecuencias funestas para el pueblo que cumple y el que paga los errores de los gobernantes. Colombia tiene heridas violentas. Algunas se han cerrado y otras con marcadas cicatrices, las que hay que borrar. Y si algún gobierno en cualquier época, abusando de la facultad, llegare con tiranía, emitiendo decretos y leyes dictatoriales y respetando tradiciones, la caída sin demora lo esperaría, y todo colombiano convertirse en soldado y policía para quedar en guardia y defender la Constitución, porque necesitamos ver y saborear un país sin violencia, sin narcotráfico, con buena salud, justicia y libertad. En el Senado y Cámara se debaten proyectos a granel y cada quien con arrogancia hace alarde y se pavonea por lo presentado y aprueban para luego archivarlo. Y así, ¿para qué tanta ley que no se cumple y que generalmente son para favorecer a los funcionarios de jerarquías similares porque les conviene? Y así, ¿cuál ejemplo a seguir? Este país no necesita políticos ladrones, sino administradores expertos y técnicos que estudien y analicen la zozobra e intranquilidad en que se vive, planeen obras y las garanticen, dando prioridades a corto y mediano plazo. Y el pueblo sienta impulso y nervios de cambio, despertando credibilidad y confianza en los mandatarios, aspirando reine definitivamente la paz, como lo señalan las normas, conceptos que siempre los opositores en cualquier forma desvían para sembrar discordia, inconformidad nacional. Señores congresistas, ustedes que son la majestad de la democracia y la representación del pueblo herido y lastimado por la violencia y pobreza, ¿por qué no rebajan sus salarios y demás tributos, como tener un séquito de empleados a su diestra, carros blindados, varios meses de vacaciones, primas, pasajes en avión, viáticos y crecidas pensiones, a pesar del pedido insistente de los colombianos? ¿Por qué no disminuyen la nómina del Congreso a la mitad y lo dejan unicameral, si la función, la misión es la misma? ¿Por qué tanto miles de millones de pesos para pagar sueldos y otros servicios si las gentes están sin empleo, sin techo, con hambre y sed? ¿Por qué no existen sanciones severas para congresistas, para el congresista que contesta lista y luego sale a la contaduría a recibir 34.417.000 pesos sin el aumento de este año? Y el pueblo pague y pague al ver tanto descaro que lastima el presupuesto de la nación. Y ahora, con 16 representantes más que instituyó el gobierno anterior. ¡Qué horror, qué horror! ¿Por qué a las fuerzas militares y policía no se les tiene en cuenta para incrementar su mensualidad y prestaciones sociales, conquistadas con sudor, sangre y vida, recibiendo como gratificación de políticos antagonistas ataques, juicios y retiros de la institución
por cumplir con el deber constitucional de defender la patria y su membresía? La respuesta es fácil, porque no hay representación en el Parlamento, y de ahí la imperiosa necesidad del voto militar y policial, que soy uno, o quizá el gestor de esta situación donde ya hice un programa en televisión, y fue el 85, el 75% sobre el 25%, estaban a favor del voto militar, en el Canal 1, en diciembre de 1812. Para tener entonces, con ese voto militar y policial, no solamente deberes, sino el derecho y honor de ser ciudadano y reclamar lo que corresponde, como lo hacen la mayoría de los países americanos y universalmente los líderes del mundo. Estamos a 38 días de elecciones para el Congreso, el marzo 13, domingo, y para presidente el 29 de mayo. Y aunque retardados, arrancar ya y salir al aire con unidad de pensamiento y jefes demócratas con pantalones bien amarrados para votar por ellos y el Capitolio sea un reverbero ardiente de libertad y no como lo muestran las radiografías de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que producen congoja por la podredumbre gubernamental. Votar por la libertad y la democracia es votar por la patria de Bolívar, al lado de nuestras mujeres, las que con fino pincel han dibujado en óleos encendidos páginas valientes y heroicas de la historia republicana. Votar es recibir en la Plaza de Bolívar el 7 de agosto a otro libertador, a nombre del señor de Monserrate, el centinela fiel y firme de la capital, recordando que la gloria se conjuga con los verbos convencer, confiar y progresar, lo que indica que votar es una obligación moral y nacional. Y finalmente, rememorando episodios, declarar que los verdaderos héroes son los que no abandonan el combate, Y para estos debates electorales, necesario convertirnos en héroes, yendo sin vacilar a votar y elegir bien en marzo y mayo, robusteciendo la libertad y salvar la nación, como lo dijera Álvaro Gómez Hurtado. Y para esta ocasión, Luis Carlos Galán Sarmiento, ni un paso atrás, recordando a la par frases de un célebre filósofo cuando dijo: solo dos cosas el hombre guarda aquí en su corazón, la patria que lo vio nacer y la madre que lo parió. Que compatriota nos entristece y enerva ante estos comportamientos irracionales jamás vistos. De las espinas salen las rosas, dicen los poetas. Y esto es lo que vamos a cosechar en marzo en el Congreso y agosto en la Casa de Nariño. Y yo, como colombiano y viejo soldado, conocedor de la vida y parcialmente de la muerte, sin mentir, desenvaino mi espada de su armadura y la pongo a órdenes de la democracia y la libertad, en los cerros más altos de la patria, ofreciendo la vida si fuere menester. Como juré en los cuarteles, con amor y fe en la causa, porque nunca, pero nunca he perdido mi carácter, pulmones y garganta de soldado y patriota, para expresar lo que pienso, sin quedarme en silencio, cuando censuran sin razón a las Fuerzas Armadas, como por un familiar, un amigo, un soldado o un buen colombiano. Quiero tanto a mi país, que espero me digan qué puedo hacer, a dónde debo ir, que allí estaré. Y reafirmo que la libertad y la democracia son los más diamantinos ideales que priman y armonizan la estabilidad nacional como los únicos y verdaderos motivos para vivir en este paraíso llamado Colombia, cantando y declamando música y poesía, para decirle a mis conciudadanos que hay que respetar la historia, las leyes de la República, a nombre de nuestros libertadores y la bendición de Dios.
con un presidente que gobierne con el pueblo, con un presidente que gobierne con el pueblo, como lo hizo Pericles en Atenas, y como pedimos y merecemos los colombianos, agotados y cansados de tanto sufrir y llorar en los campos santos de la nación. Y aquí óiganme bien, si queremos a Colombia, debemos endulzar la vida con amor, amistad, lealtad y valor para poderla defender ante este escenario de incertidumbre política, porque no estamos en juego, sino en ruta definitiva para despejar el futuro, requiriéndose de la fuerte alianza republicana, requiriéndose de fuerte alianza republicana para en verdad salvar la nación, debiendo ir a las urnas, sin divisiones, y unidos, pero unidos, para no recordar las palabras del tribuno José Acevedo y Gómez el 20 de julio de 1810. Venga, respetados y afamados historiadores de la Sociedad Bolivariana, con sede en esta bella capital. Espero hayan recibido con complacencia mi angustia y malestar nacional, que pienso es común. Y al despedirme, los invito para que a partir de ya, en mañana y noche, cada quien entonar una oración por la reconciliación, por el respeto a la vida y la libertad nacional. Atrás se pierde, adelante se gana. Reciban mi abrazo, con paso de vencedores, el triunfo de todos y con salud, paz y la presencia y protección de Dios. ¡Que viva y viva Colombia! Feliz año. Gracias. Muy bien. Muy agradecido, mi coronel. Ha sido magnífica su intervención. Sobre todo es un descarnado análisis de lo que estamos viviendo y de los peligros que nos acechan. Usted ha sido muy claro en sus planteamientos. Me parece que es una oportunidad maravillosa la que usted nos ha dado de sentir lo que siente un soldado que ha sido combatiente, que ha luchado, que ha ganado terreno a base de imponer la paz, la seguridad y la ley. De manera que le agradezco muchísimo su presentación, que ha sido en realidad muy elevadora del sentimiento patriótico, de la necesidad de asegurarnos que en esas próximas elecciones tan complicadas, difíciles y que pueden comprometer tan a fondo nuestra posibilidad de vivir en paz. Le agradezco mucho ese esfuerzo y sobre todo la manera, con el entusiasmo, con el vigor, con la convicción de que necesitamos cosas fuertes y que necesitamos cosas casi heroicas para defender la grandeza y la majestad de la patria. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable. Ahora quiero invitar a los amables amigos que están aquí en mi general Pulido. Lo estoy viendo aquí con la mano levantada. Doctor Miguel, muchas gracias por concederme la palabra. Quiero presentar un especialísimo saludo a todos los presentes y en forma muy especial al señor coronel Manuel Moreno Riveros. Al escuchar su intervención hecha con fervor, vehemencia y gran convicción, en la que hace un excelente recuento histórico lleno de información y de hechos relevantes de varios personajes, en la que destaca también la vida del Libertador, mediante una magnífica memoria histórica de Colombia. Me parece oportuno señalar y hacer referencia a hechos que está viviendo nuestro país con la crisis interna que él muy bien ha descrito, en el que hace un sentido llamado
a la defensa de la libertad y la democracia, así como a la institucionalidad. Y no solamente a la institucionalidad, sino a la unidad nacional, que invoca también con mucho fervor. Hace una defensa de nuestra patria a la que ninguno de los presentes somos ajenos y que sabremos responder con fervor, con optimismo, para mantener el legado que nos dejaron nuestros próceres y libertadores de libertad e independencia, y que es un compromiso de policías y de soldados que no podemos dejar nunca hasta nuestro último suspiro. Mi coronel Moreno, permítame felicitarlo de corazón por su excelente y sentida exposición, la que compartimos y que no somos ajenos en ningún momento. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, general. Ahora, mi general Salcedo Lora. Gracias, señor presidente, muy amable. Con la misma emoción que lo registra Carlos Pulido, pues interpreto yo esas palabras del señor teniente coronel Manuel Moreno Rivero, Mamorí, como es más conocido nacional e internacionalmente. Me parece estarlo viendo allá en la Escuela Militar de Cadetes. Esa era la misma persona, no ha cambiado absolutamente nada, lleno de viva emoción, entusiasmo, mientras se abría paso para ser oficial del ejército. Es compañero precisamente acá del señor general Ibáñez, que es una promoción muy bonita. Es una promoción nada más ni nada menos que dedicada al señor general Gustavo Rojas Pinilla, curso de oro se llama. De manera que ese fervor incunado allá seguramente de sus padres y de sus contemporáneos allá en Arbeláez, pues evoca esos momentos difíciles que está pasando Colombia, de manera que perfectamente identificado contigo, Manuel, de manera que sentimos ese fervor de juventud, pero es el mismo, repito, de esa promoción del 57, antes que antecediera la nuestra, la de Gentil Almario y la que les habla, del 58. De manera que mis sinceras felicitaciones por esas emotivas palabras que invitan, realmente invitan, estaría digna de pronunciar en una plaza pública para convocar la unión del pueblo hacia los mejores destinos. Lo felicito, señor coronel Moreno. Lo encuentro rejuvenecido después de esa cirugía por las cirugías que ha pasado, porque la vida le está cobrando allá su tenacidad en la escuela de lanceros y después en la organización de los lanceros de Colombia, que también se distinguió inmensamente, evocando ya no solamente a los lanceros nacionales, sino a los internacionales. Presidente, muchas gracias. Está usted con un secretario eterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Quién? Luis Carlos. Carlos Jaramillo. El almirante Luis Carlos Jaramillo. Muchas gracias, doctor Santamaría. Me uno a las palabras de todos los que han hablado anteriormente felicitando al señor coronel Manuel Moreno Riveros, porque verdaderamente con el fervor de un soldado nos muestra los peligros en que desafortunadamente navega hoy día nuestra patria. Quiera Dios que voces como la suya se repliquen por todo el país y logremos sacar avante esta nave que está en mares tempestuosos. Mis felicitaciones por su intervención, señor coronel. Muchas gracias, almirante.
Bueno, muchas gracias a todos los escuchas que nos han acompañado en el día de hoy. Ha sido una conferencia muy entusiasta, muy patriótica y muy llena de coraje. Los queremos invitar para el próximo jueves a la misma hora a la conferencia de don Miguel José Pinilla Gutiérrez, el 10 de febrero. Muy agradecidos por su audiencia y un gran abrazo y muy buenas tardes para todos. Muy agradecidos por su audiencia.